para no hacer una interrupción, pero que tú ibas a estar plenamente de acuerdo. Porque no sé si tú viste ahí mientras hablaba la imagen A de mi José hermano José Mármol. Mármol, claro, mi La hermano, uno de imagen. mis asesores económicos, eh, sí, vicepresidente de comunicaciones del Banco Popular. así es, así es. Buenos días, Buenos Eury, días, José. Un gran José. sociólogo, hermano, No, también. sociólogo y uno de los mejores poetas de América Latina. Sí. Mármol, vamos primero con lo que tiene que ver con el Banco Popular, que hablando de banca responsable, que siempre lo ha sido, pero entonces Siempre ahora lo ha estamos sido. hablando en Me términos, gusta ese concepto de Banca responsabilidad. responsable, siempre lo pero, ha sido el Banco pero Popular. estamos No sé hablando en por qué, función tanto que lo he trabajado. pero estamos hablando en función de los acuerdos de París, en función de los acuerdos de París. Entonces, para que nos ponga al día de qué es lo que está pasando con el Banco Popular en este sentido. Muy bien, muchas gracias, Julio, Eury, José, queridos amigos. Buenos días a toda la teleaudiencia y los amigos que le siguen a través también de la frecuencia de televisión. Un honor para mí compartir con ustedes estas ideas. Cuando hablamos de banca responsable, y como ustedes bien señalan, el Banco Popular desde su Carta Constitutiva de 1963 ya decía que nacía como compañía, como empresa financiera para democratizar los servicios financieros del país. Ustedes saben que en ese entonces estaba en manos de la banca extranjera prácticamente. Y Que hay que segundo, decir, perdón José, hay que decir, hay una referencia que hace Felucho en su libro, en el libro que escribió sobre Bosch, que Bosch conversó con don Alejandro Grullón, al ver que no había una banca nacional, le dijo, a la formación. Es el momento de hacer un banco y a usted que le corresponde, le dijo a don Alejandro Grullón. Así fue, y que cuando don Alejandro habla con el profesor Bosch, presidente de la República en ese momento, entonces el Banco Popular de Puerto Rico, que era un inversionista en ese momento, iba a tener más capital que el dominicano. Y don Juan le dice, no, Alejandro, no, que sea dominicano, que haya más capital dominicano. O sea, que la mayoría de acciones fueran locales. Fueran dominicanas. Así es. Y se invierte la proporción precisamente, ¿no? Y también el banco nace con el compromiso de contribuir al desarrollo económico, social y humano del país. O sea, ¿qué hicimos entonces? En esa trayectoria de más de 50 años siendo una empresa socialmente responsable, el año pasado, en el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas, lo que se llama Iniciativa Financiera de la ONU para el Medio Ambiente, que se conoce por sus siglas en inglés como UNEFI, adopta los principios de banca responsable y los lanza con la firma de más de 200 bancos líderes del mundo, entre los cuales reúnen más de 1.600 millones de clientes y además componen más del 40% de los activos totales de la banca global. Wow. En ese grupo está el Banco Popular Dominicano como signatario, como único banco del país y de todo el Caribe insular. Adoptar esos principios lo que significa fundamentalmente es hacer de los bancos verdaderos agentes de cambio para la transformación de una economía que ha descansado en la utilización de combustibles fósiles a una economía que va a descansar en la creación de energía renovable, de energía limpia, ¿no? ¿En qué se apoya entonces básicamente el concepto, el principio de banca responsable de las Naciones Unidas? Por un lado, asociar, alinear la ejecutoria, la estrategia de negocios de los bancos, que son el motor de la economía en todo el mundo, ¿verdad? Asociarlos a los objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas, ¿no? Ahí está, digamos, el componente fundamentalmente humano, aunque también medioambiental, pero sobre todo humano, porque de los 17 objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas, la mayor parte va al desarrollo humano, ¿no? Y por el otro lado, entonces, y ahí conecto con lo que decía Julio al principio, cumplir con los acuerdos del clima
firmados en París en 2015 por más de 190 países, de los cuales la República Dominicana es efectivamente uno de ellos. Así que cuando hablamos de banca responsable, estamos hablando de una conciencia nueva en el sector financiero mundial, de convertirse en el primer agente de cambio para lograr una economía de menos emisiones contaminantes a la atmósfera. Es decir, ¿cómo se refleja todo esto, Mármol, en la relación que tiene el banco con sus clientes y con los proyectos que privilegia, que apoya? Muy bien, lo primero que podemos enunciar son, aún sea rápidamente para que el público comprenda mejor, cuáles son esos 6 principios de banca responsable. Okay. ¿No? El primero es alineamiento, que lo que procura es alinear la estrategia comercial de los bancos para ser coherente con las necesidades de la sociedad. Ese es el primer punto, ¿no? El segundo principio es impacto y fijación de objetivos. Tratar de que lo que hacen los bancos como agentes de cambio, tanto en la parte social como en la parte medioambiental, tenga impactos significativos, impactos relevantes, ¿no? Tercero, los clientes, aliados importantísimos nuestros. ¿Por qué? Porque conforme vayamos reorientando, educando a los clientes hacia un, digamos, trato más amigable en sus operaciones de negocio, sus actividades personales y hasta familiares con el medio ambiente, y acercándolos al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, vamos a ir teniendo entonces clientes también más responsables. Cuarto, grupos de interés. Más allá de los clientes, ustedes, por ejemplo, como comunicadores, importante para nosotros persuadirlos, convencerlos de esa necesidad, ¿no? Correcto. Y así todos los componentes del tercer sector, de la sociedad civil. Quinto, gobierno y cultura. Hacer de este compromiso de la banca responsable parte esencial de la cultura corporativa y de las estructuras de gobernabilidad de las empresas, ¿no? Empezando por los bancos. Y sexto, transparencia y rendición de cuentas, que nosotros como sector financiero estamos por regulación comprometidos a hacerlo. ¿Cómo el Banco Popular entonces ejecuta esto? Primero, en la parte de Objetivo de Desarrollo Sostenible, nosotros trabajamos educación financiera. Además de que a través del programa de Excelencia Popular tenemos cerca de 300 jóvenes becados en distintas universidades del país para la realización de sus carreras profesionales. Desarrollamos una cultura 3R dentro de la organización. La cultura 3R, reducir, reutilizar, reciclar. Lo hacemos con el agua, lo hacemos con la energía eléctrica, lo hacemos con el entorno de las edificaciones. Nosotros somos la empresa número 1 en generación de energía solar para su propio consumo. Tenemos más de 60 oficinas en todo el país que son autosostenibles. ¡Wow! ¡Qué bien! O sea, yo no sabía. ¿Funcionan con paneles solares? ¿Funcionan? Totalmente. 60 oficinas. Más de 60. Debemos ir por 65, 67 por ahí. Promovemos el emprendimiento en el tejido empresarial y sobre todo en los jóvenes, ¿no? Entonces, por ahí va esa parte. Ahora, en términos ya medioambientales, también es conocida nuestra trayectoria en ese sentido. Somos el primer financiador de energía limpia del país. Una cartera que abarca ya 11.700 millones de pesos. ¿Cuáles son los capítulos de ese financiamiento? Bueno, por ejemplo, si hablamos de los tipos de proyectos, ¿no? En energía eólica, por ejemplo, estamos financiando proyectos grandes como Matafongo en Baní, Los Cocos en Pedernales, Los Gumancitos en Puerto Plata. En energía fotovoltaica, Canoa en Barahona, ¿no? Y en energía de biomasa en San Pedro de Macorís, San Pedro Bioenergy. O sea, ahí están, y ese es el futuro del país, ¿no? Nosotros estamos apostando a la preservación de los recursos naturales en nuestro país, a que nuestra economía
sea menos, descanse menos en esos combustibles fósiles y que, por supuesto, contribuyamos con ello a la salvación del planeta. Pero también nosotros somos una de las empresas que más ha reforestado en este país mediante nuestro acuerdo con el Plan Sierra. Cerca de 400,000 árboles sembrados en los últimos años en esa zona de San José de las Matas y todo el área de influencia del Plan Sierra. Acuerdos con el Fondo de Agua de Santo Domingo para reforestar la cuenca alta del río Sama. Acuerdo con los fondos de agua de Santiago para reforestar prácticamente toda la cuenca del Yaque del Norte. Acuerdo con Fundacep en el sur para la construcción de acueductos que no necesitan, son acueductos que descansan en gravedad para llevar agua potable y construcción junto con el PNUD de microhidroeléctricas en comunidades donde nunca habían tenido ni agua potable ni energía eléctrica. Entonces eso se llama cambiar una sociedad, transformarla, y eso es lo que hacemos. José, el Banco Central ha dicho que hay señales de recuperación de la economía, y una de los que muestra como parte de eso es que en el caso de los préstamos, el crédito del sector privado, dicen ellos que ha aumentado en 95,000 millones. Háblanos de esa experiencia, cómo el Banco Popular ha participado en ese aumento del crédito al país. Así es. Bueno, nosotros, a raíz del impacto que previmos que iba a tener la pandemia en la economía del país, lo primero que hicimos fue diseñar esquemas de flexibilidad en el trato a los clientes, ¿no? Pero también algo muy importante, acercarnos a nuestros clientes para orientarlos acerca de cómo cuidar el proceso de, digamos, de mantener activa mantener activo su proceso económico, su comercio, su negocio, pero también su relación con el banco, ¿no? Entonces, correcto, conforme cuidas esa relación con tus clientes, asimismo preservas la calidad de tu cartera. Y por tanto, si los negocios no se deterioran, el crédito va a continuar fluyendo. Correcto. Por supuesto que ha habido dificultades, como tú señalabas, Eury, en el segmento anterior. Todos los sectores de la economía se han visto afectados. Nosotros estamos apostando con el gobierno central, con el Ministerio de Turismo, a la recuperación de ese sector que es fundamental para el desarrollo económico del país, como tú señalabas también en tus comentarios anteriores. Y esa es la forma. El banco cree en el futuro del país. El banco cree que vamos a salir airosos de esta situación conforme las condiciones lo permitan. Y además hemos arrimado el hombro a las iniciativas de salud del Estado, porque eso ha sido importante. También hay que proteger la salud de la población. Y hemos acompañado a las autoridades de salud con inversiones importantes junto al CONEP y a Sanar una Nación para que haya implementos médicos, para que haya medicamentos, para que haya equipos de protección para el personal sanitario. Mármol, esta pregunta no va al vicepresidente de comunicaciones del Banco Popular, sino al poeta, a la autoridad de la poesía. Andrés L. Mateo, el actual embajador dominicano ante la UNESCO, ha escrito, y recientemente en una entrevista con nosotros lo reiteraba, que el poeta nacional por excelencia es Héctor Enchausti Cabral. Es decir, que ese título ¿qué lío tú vas a meter a Mármol ahora? Está asignado a Pedro Mir, tiene más razones políticas que digamos, que del peso como poeta, que en el peso como poeta está muy por encima Héctor Enchausti Cabral. ¿Qué piensa Mármol? Sin demeritar en forma alguna, ¿verdad?, la trayectoria y la importancia de la obra de Héctor Enchausti Cabral, sin demeritar tampoco, ¿verdad?, toda la obra, la prestancia de Pedro Mir, que es quien ostenta hoy día ese título de poeta nacional,
Perdón, Mármol, ¿quién entrega ese título? ¿El Congreso? El Congreso. El Congreso. Es una decisión del Congreso, sí. Fue una decisión del Congreso. Nada más puede haber un poeta o una poetisa. Por país, eso es lo que sí podemos ver, ¿no? Ahora yo voy a complicar un poquito más la cosa con ¿Tú vas a elegir un tercero? Vamos a ver. Todo el respeto que le tengo. ¿Cuál es para ti el poeta nacional? A mi querido Andrés. Manuel del Cabral. Manuel del Cabral para mí es el poeta nacional por excelencia. Mármol y lo vengo diciendo desde siempre. Los años 80. Sí, tú lo estás defendiendo hace tiempo eso. Desde los años 80. Tú que defiendes el oro que te pone pobre a ti. Sí. O sea, Pedro Mir es el gran poeta, ¿verdad? De una coyuntura histórica del país. Juan Bosch lo llamó el gran poeta social, fue que lo llamó. Así es. Sí, pero es que tiene una obra pero que no demos la idea. Y que simboliza no hay que restarle ningún mérito. Héctor Inchaustegui Cabral, puedes, José, pero dejemos que exprese la idea sobre los tres. ¿Por qué tú dices que Manuel del Cabral es el poeta nacional? Alguna de sus obras, como por ejemplo, Pedro Mir tiene un país en el mundo, hay un país en el mundo que marca, simboliza, recoge todo. Compadre Mon. Recoger lo que somos. Compadre Mon. ¿Cómo lo hace? Señores, pero escuchemos. Compadre Mon. Para mí es un poema emblemático de lo que es la cultura y de lo que es la historia de nuestro país. Sí, pero hacías una comparación cuando se produjo entre compadre Mon. Escúchame. Hay que hacer un dembow. Compadre Mon. Ok, pero usted no le han permitido terminar una idea sobre cada uno de estos tres poetas a los que él se ha referido. Vamos a permitirle para que el público se quede con esa idea clara. Adelante, José. Adelante, sí. Lo primero que debemos, y lo subrayo, tener claro es que no hay que restar méritos a nadie, Es decir, Pedro Mir tiene una obra monumental, importantísima, no solo como poeta, sino también como pensador, como ensayista, como historiador. Héctor Inchaustegui Cabral, gran poeta, gran ensayista, también, promotor cultural también. Manuel del Cabral, gran poeta, el embajador de la poesía dominicana por excelencia, porque mientras estos otros poetas, don Pedro Mir estaba en el exilio en Cuba, pero Manuel del Cabral se pasó buena parte de su vida llevando la voz poética con acento dominicano por todo el continente latinoamericano, ¿no? Y yo creo que si en mi caso, esto es como las antologías, ¿no? Que siempre tienen un toque de gusto personal, de preferencia, que no es que sea irrebatible ni nada. Pero si yo colocara esas tres obras y personas sobre una balanza, creo que hay suficientes elementos como para que Manuel del Cabral sea considerado poeta nacional. Bueno, lo que tendremos que llegar algún día entonces es a los tres poetas de la patria. A los tres padres de la patria. Ahorita sigamos la trilogía. Ahorita lo arreglan y lo ponen a los tres. No, ahorita parece un Lilis que dice que los tres son tres poetas nacionales. Ahora estoy leyendo aquí, compadre Mon, una cosa dura. No, compadre Mon es uno de los mejores poemas de la historia de la República Dominicana. Claro. De los mejores. Y eso sin contar sus otras obras, ¿no? Que tienen también unas de carácter social, otros de carácter metafísico. O sea, la diversidad de la obra de Manuel del Cabral es algo realmente extraordinario, ¿no? Así es. Bueno, pues muchas gracias a José Mármol, vicepresidente ejecutivo de Relaciones Públicas y Comunicaciones del Banco Popular Dominicano. Julio, lo de Mármol, señores, tiempo para hacer una última pregunta. Pero espera, José, espérate, José. Lo de Mármol es algo impresionante. Un poeta, un hombre brillante en la poesía, manejando la imagen del Banco Popular. Por eso es que es tan buena la imagen del Banco Popular, porque es una poesía. Gracias a ustedes, de verdad. Mármol, una preguntita. Mira esto, miren esto. José. Voy a sorprenderte, Mármol. Adelante. ¿Qué es esto que yo tengo aquí? ¿Qué es eso? No alcanzo a leer. ¿Pero esa es tu tesis sobre Bauman? Pero claro. Esa es la tesis doctoral de José Mármol. Mi tesis doctoral. Así es, sobre Zygmunt Bauman, la sociología líquida. Así es. Mira cómo la voy a publicar. Porque valoro muchísimo este documento.
Gracias, gracias. Mármol, José. ¿quién está ahora mismo haciendo poesía? ¿Cuáles son las nuevas generaciones de poetas? ¿Se dice poetisa, Mármol, o ya no se dice? No les gusta a las mujeres que No, le digan poeta, poetisa. hombres y Prefieren mujeres. poeta. ¿Cuáles son entre los millennials? ¿Siguen habiendo poetas entre los millennials? ¿Hay poetas? Sí, sí, por supuesto, José, por supuesto. He tenido la oportunidad de leer incluso trabajos inéditos de algunos jóvenes que tienen un valor tremendo. Hay de todo, ¿eh? Hay de todo, porque también he visto algunas iniciativas que me parecen que deben revisarse, se van mucho, son iniciativas muy, muy atrapadas por el lenguaje del coloquial, de la cotidianidad, un poquito asociado a esos ritmos musicales que tú señalabas. A los urbanos. Y eso me parece que la poesía es, como decía Antonio Machado, lenguaje esencial en el tiempo, ¿no? Si no hay eso, entonces vamos perdiendo calidad. Pero hay jóvenes, incluso grupos juveniles que están trabajando muy bien y que yo creo que van a mantener viva la frescura, la vitalidad de la poesía dominicana en los próximos tiempos. Bueno, pues muchas gracias, Mármol. Muchas gracias. Gracias, Manu. Gracias a ustedes. Un fuerte abrazo. Gracias, José. Bien. Placer. Adiós. Cambio y fuera.